más virulento, con alta tasa de letalidad, bueno, pues entonces nos tiene que poner en alerta todo en general. Y aprender de lo que ya hemos pasado por otras pandemias, ¿no? Entonces, el clado 1, como ya dije previamente, pues está, se considera endémico en la región de África Central, que ustedes pueden ver de este lado, y la realidad es que la transmisión de del clado 1A y 1B, pues había estado bastante identificada, afectada principalmente, como dije hace rato, niños, personas de población general con diferentes modos de transmisión, entre los cuales la exposición a fauna silvestre pues, es una de las principales, por eso se considera una zoonosis. Y el clado 1B, que es el responsable de este brote actual que nos preocupa, estaba confinada a la República Democrática del Congo del Este, y pues ya al día de hoy, de acuerdo a la alta tasa de transmisión, pues vemos incluso clústeres de transmisión heterosexual, a diferencia de lo que vemos en el clado 2B, que fue la que pues conocimos desde el 2022, en donde los afectados eran hombres que tienen sexo con otros hombres. La diferencia pues, es que el clado 1, como ya dije, pues, tiene una tasa de fatalidad mucho más alta. El clado 2, de manera convencional, se considera de baja letalidad, con una sobrevivencia mayor del 99%. Y pues justo esto es lo que pone la alerta. Desde que se conoce este brote en estas regiones de países eh, de África Central, pues vemos como al día de hoy hay dos lugares en donde se han reportado casos importados. El primero en Suiza y recientemente la semana pasada en Tailandia, lo cual pues justo nos tiene que poner alertas para ver cómo se comportan estos casos. En cuanto al clado 1A, pues como pueden darse cuenta, sí está incrementando se ha disparado la transmisión de pero no ha salido de la región que se considera endémica. Y cuando queremos comparar esto, pues vemos cómo ustedes pueden ver aquí del lado derecho que lo amarillo representa la distribución del clado 2B, que fue 2A y 2B, que es lo que conocimos desde el 2022, y el clado 1, pues es cómo rápidamente está aumentando su, transmisión zonas geográficas donde previamente no había estado descrito. Para el día de hoy, no tomando en cuenta el tipo de clado, sino la transmisión desde el 2022 a la fecha, se acumulan 102.997 casos. De estos, afectando a más de 121 países, en donde justo pues vemos como eh, pues definitivamente con el brote del clado 2B, pues ha aumentado la transmisión y continúa la transmisión comunitaria de este virus. La transmisión, ustedes saben que, de acuerdo a lo que aprendimos desde el 2022, se lleva a cabo a través del contacto estrecho, principalmente durante la intimidad, durante contactos sexuales. Y este contacto puede ser de piel con fluidos, fluidos genitales, incluso con costras derivadas de lesiones que están en recuperación. Y entonces, justo al inicio del brote del 2022 había dudas acerca de si esto debería considerarse una infección de transmisión sexual. Ya la realidad es que no hay duda de eso. Lo que es cierto es que hay otras vías de transmisión que definitivamente no son tan relevantes para el contexto de la transmisión de humano a humano. Quizás si caracterizamos mejor este brote del clado 1B, podría tener relevancia. Las secreciones respiratorias, los brotitos respiratorios, como sucede en el caso del sarampión, sobre todo secreciones respiratorias cuando hay contacto prolongado cara a cara o durante el contacto, la convivencia pues cuando las personas viven hacinadas, el contacto a través de comités, y también aquí es relevante la transmisión vertical en este sentido, que podrían ser relevantes si el clado 1B empieza a salir de esta zona de la cual se
reportado hasta el día de hoy. Y entonces, como decía, hace rato, antes de que conociéramos el clado 2B, que fue el determinante en el 2022, pues teníamos conocimiento de brotes, transmisión principalmente zoonótica, cadenas cortas de absorción de humano a humano, y bueno, pues la diseminación estaba determinada por actividades domésticas asociadas a la casa, convivencia estrecha, ¿no? Viajes, etcétera. Y entonces esto podría ser un determinante si la transmisión humano-humano está condicionada por la globalización que actualmente. Derivado de datos del 2022, pues vimos cómo la transmisión estaba justo predominantemente afectando a la población de los hombres. Vemos que del 90 al 96% de ellos son hombres jóvenes, entre los 18 y 44 años, la mayor parte de ellos, el 86%, se identifica como hombres que tienen sexo con otros hombres. Y vemos como también poblaciones afectadas de manera predominante, de forma, pues, predominante fue la población viviendo con VIH. Las diferentes cohortes estudiadas alrededor del mundo hablaban de entre un 30 a un 50% de población viviendo con VIH en la proporción total de pacientes afectados. De estos, justo hasta de 7 cada 10 casos se asoció a un contacto estrecho durante la intimidad. Y bueno, hay más de la mitad de los que estaban también asociados a acudir a sitios comunitarios de encuentro sexual, que es parte de las conductas de la población LGBT que han estado en boga en los últimos años. Pero también vemos cómo la población infantil, las mujeres y género, también dada a la interseccionalidad en las redes de prácticas sexuales, pues vemos que también tiene cierta predominancia en la totalidad de los casos, aunque una gran proporción de ellas, cerca del 40%, estaba determinado por el contacto estrecho con una persona afectada en el domicilio. El embarazo, afortunadamente, no hubo tantos casos en el global, se reportaron menos del 50 entre 2022 y 2023. Y bueno, lo que decía previamente, que el clado 1B, que es el que nos preocupa ahorita, ya se han identificado clústeres de transmisión sexual, lo cual él le podría agregar una forma de diseminación más relevante, y de estos clústeres, como estamos hablando de un área de alta prevalencia de IPS, vemos que aquí la transmisión heterosexual toma mayor predominancia. Ahora, sabemos que el clado 2, dado que tiene una virulencia más baja y una recuperación muy alta, y que la mayor parte de la transmisión estaba determinada al contacto estrecho íntimo, vemos que el clado 1B pues, podría tener pues una transmisión diferente si es que se sigue comportando de esta forma. Por lo tanto, es importante que si en algún momento se declara que este brote sale de estas zonas reportadas como endémicas, y que se documenta transmisión comunitaria en la población general, pues seguramente todos vamos a tener que prepararnos para actuar ante esta situación, porque va a haber mayor riesgo de transmisión en población general y no tanto en la población de. De hecho, estudiando la exposición a nivel del personal de salud que atendió a los pacientes que se presentaron durante el brote del 2022, pues realmente fueron monitoreados los trabajadores de la que estuvieron expuestos a 313 personas. De hecho, hubo un bajo uso de equipo de protección personal y de profilaxis post-exposición en caso de que hubiera contacto directo con lesiones o fluidos. Y la realidad es que de estos ninguno adquirió EMPO, pero hay otros reportes en donde sí hubo en el entorno de hospitalario. Y bueno, pues esto estaba determinado por exposición por punción, que fue la ruta más común de estos 10 casos reportados en transmisión nosocomía. Entonces no es nada descabellado dentro de la planeación de futuros casos fundados
en dado momento que esto se vuelva global, pues reforzar el equipo de protección personal de los trabajadores de la salud, la forma de la toma de muestra, la forma de aislamiento de los pacientes que se presenten en los diferentes hospitales, y estos protocolos ya están muy determinados por los CDC. Eh, Obviamente aquí aplica también el seguimiento estrecho de casos, eh, 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 evitar asistir a eventos de import. Están también cómo se el brote del 2022 tenemos ya una caracterización clínica mucho más exacta. Y bueno, pues sabemos que hay un periodo de incubación que va de 5, 13 días, hasta 17 días puede llegar a ser este periodo de incubación. Y fuera de esta, a partir de la semana 2, entre la semana 2 y la semana 4 empieza el inicio de los síntomas que puede ser precedido por una fase prodrómica, que como en otras infecciones virales puede ser caracterizado por fiebre, malestar general, debilidad, dolor de cabeza, adenopatías. Y el dato clínico más importante en esto es la aparición de un exantema. Este exantema son lesiones típicas que se desarrollan, que está descrito que se desarrollan simultáneamente y que evolucionan en los diferentes estadios de forma similar, aunque en realidad nosotros podemos decir que en el brote de 2022 el comportamiento clínico era un poco distinto, quizás por los diferentes sitios de contacto o de entrada del virus, que pudo haber sido mucosas o contacto estrecho con lesiones y fluidos. Pero cuando estas se diseminan, lo hacen de forma centrífuga, en brazos, piernas, manos, pies, palmas y plantas. Hay 4 estadios. El primero es el macular, papular, vesicular y el pustular para posteriormente dar a la costra. Y la fase infectante ocurre desde la fase prodrómica hasta la caída de las costras. Puede llegar a ser infectante. Y es por eso que las recomendaciones respecto al aislamiento de estos pacientes era hasta la caída de las costras del exantema que se presentaba en determinado momento. Y entonces vemos cómo los pacientes que tenían síntomas prodrómicos eran muy variados. Había pacientes que no presentaban este periodo prodrómico, cerca del 42% no lo tenían. Pero bueno, en el exantema, cuando analizamos que pues, era bastante frecuente, cerca del 95% de los pacientes tenían este exantema, vemos que la mayor parte de este exantema estaba confinado a la región ano, el tronco, las extremidades, y cerca del 45% de estos pacientes llegaban a tener lesiones diseminadas. Esta es la evolución de las lesiones, que como ustedes pueden darse cuenta son lesiones pustulares amplias, redondeadas, con un centro profundo, que tendían a necrosarse y formar costras. Y bueno, pues incluso en el contexto de un paciente inmunocomprometido, que vamos a ver más adelante, puede llegar a ser de diámetros muy amplios y llegar a ser lesiones hemorrágicas. Aquí mostramos la evolución clínica de una lesión pustular durante el tiempo. Aquí podemos decir que aquí empieza la fase de la pápula, se forma una pústula y posteriormente se umbilica y así es como evoluciona clínicamente. Entonces vemos cómo este rash o exantema vesiculopustular es bastante frecuente a nivel anogenital, puede ser precedido por un rash macular, como pueden ver aquí alrededor de la pústula, cerca del 4% de ellos tenían esta formación. Vemos cómo afectaba palmas, plantas, cómo incluso en un mismo paciente veíamos lesiones en diferentes estadios clínicos, lo cual nos habla de que podría haber uno o más sitios de del virus. Y pues, obviamente, hablando del contexto de intimidad o contacto sexual, pues sabemos que puede haber contacto a través de la mucosa oral, contacto a través de la mucosa genital o a través de la mucosa anal. De hecho,
el tener un cuadro de proctitis dentro de el seguimiento clínico de un paciente en riesgo, durante el tiempo de este brote del 2022 te daba 5 o 6 veces más riesgo de que esto fuera originado por mpox, comparado con aquellos que no se presentaban a la consulta con un cuadro de proctitis. Y había algo característico de las lesiones de mpox, que justo este halo inflamatorio alrededor de las lesiones, que a veces era tan intenso que provocaba colitis en los tejidos circundantes. Esta afección en palmas y plantas que incluso llegaba a la necrosis durante el tiempo de evolución también era característica. Y bueno, podemos ver cómo también las lesiones ulceradas, sobre todo en región anogenital, la formación de placas, estas placas que podían ser muy elevadas, sangrantes, con alto riesgo de tener sobreinfección bacteriana, pues era también una característica de la clínica, del espectro clínico de esta entidad. Y entonces en las úlceras también podrían ser orales, faringias, incluso cerca del 11% de los pacientes tenían una úlcera genital, anogenital única, que a veces podrían incluso ser confundidas con un cuadro de clamidia, sífilis o gonorrea. Las lesiones en mucosas, como pueden darse cuenta, eran profundas, podrían ser únicas o múltiples, muy dolorosas, que incluso este dolor muchas veces hacía a los pacientes buscar atención médica para el control del dolor, debido que el dolor era muy intenso, impedía incluso la detección. En genitales podría incluso haber edema, importante que orillaba a la retención aguda de orina o a una fimosis que requería corrección quirúrgica urgente. Y bueno, pues creo que el dolor es el dato pivote de la presencia de estas lesiones, sobre todo las de mucosas, eran muy, muy dolorosas, lo cual era una indicación para ingreso a hospitalización. Vemos Ejercer cómo, una molestia. Nos están pidiendo si se puede aumentar un poquito el volumen de la voz, si eres tan amable. sí, ahí me escuchan. ¿Sí está bien? Creo que ahí está un poquito mejor. Si no, a ver, voy a tratar de... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está mucho mejor. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues como estas son imágenes de pacientes que nosotros vimos en Clínica Condesa, vemos cómo la proctitis puede llegar a ser muy intensa, incluso en algunos casos se asociaba a sobreinfección y perforación a nivel intestinal. Las lesiones en mucosas que ya hablamos y describimos que eran muy dolorosas, múltiples, con un halo inflamatorio muy importante. Vemos cómo incluso el edema genital podría llegar a ser muy importante al grado de tener pues necesidad de que los pacientes tuvieran un manejo quirúrgico urgente. Y vemos cómo en algunos casos estas lesiones evolucionaban a celulitis perineal. Y bueno, pues aquí la tasa de letalidad de estos pacientes que desgraciadamente se afectaron por este brote, pues era muy variable. La realidad es que sí tuvimos una alta tasa de letalidad en personas con enfermedad avanzada por VIH, inmunocompromiso o con alguna enfermedad dermatológica autoinmune que condicionara solución de la continuidad de la piel. Las principales complicaciones en este sentido eran sobreinfección bacteriana, disfagia, un dolor que requería manejo intravenoso con analgesia intravenosa, lesión renal aguda, pericarditis, encefalitis, etc. Cuando se compararon los síntomas, el espectro clínico de los hombres, pues vemos cómo la fiebre, el exantema a nivel genital y las adenopatías eran lo más predominante en el contexto clínico de la mayoría de los hombres afectados. Cuando hablamos de las mujeres, había una gran proporción de ellas que tenían exantema, pero también datos sistémicos como cefalea, mialgias y en menor proporción del exantema genital era lo que veíamos
en las mujeres cisgénero. En cuanto al diagnóstico diferencial, vemos cómo cualquier enfermedad exantemática o ulcerosa, como una úlcera genital a nivel anogenital, podría ser un diagnóstico diferencial. Ustedes seguramente cuando vieron estas imágenes que acabo de mostrar, pues pudieron haber pensado en molusco contagioso, en herpes, en sífilis, en linfogranuloma, en chancroide. Y pues la realidad es que sí, o sea, a veces puede llegar a confundirse y por eso era tan importante la capacitación del personal de primer contacto para que estuviera capacitado y tuviera alta sospecha clínica al momento de evaluar pacientes de estas características. Eh, Como dije hace rato, la proctitis a veces es la única manifestación y estas proctitis, si no nos enfocamos en la revisión completa del paciente, pues pueden pasar desapercibidas, sobre todo si el paciente no nos los comenta. En México, una gran proporción de los pacientes que fallecieron a causa de mpox severo, pues se encontraban viviendo con VIH. De hecho, en un ejercicio que se hizo en el 2023 de las defunciones, en donde se determinó como causa básica mpox, vemos como la mayor parte de ellos eran hombres, ¿no? Una mujer solamente fue la que se reportó dentro del grupo de defunciones, la mayoría de ellos jóvenes, una edad promedio de 33 años, un promedio de síntomas desde el inicio de los mismos hasta la atención hospitalaria de 18 días. Hasta el día de la defunción fueron evoluciones prolongadas, hasta un mes de evolución de las lesiones, con evidentemente complicación de las mismas, con una media de 2 semanas de estancia intrahospitalaria. Y dentro de las complicaciones que llevaron a la defunción a estos pacientes, de los que se tuvieron datos al respecto, pues vemos como la necrosis genital, linfadenopatías, la disfagia, la proctitis, la disnea, los datos de afección multisistémica parecerían ser los más relevantes en el contexto clínico de los pacientes que fallecieron. Y las complicaciones, como la sobreinfección, que 8 de cada 10 de los pacientes que murieron, pues tuvieron complicaciones de sobreinfección de las lesiones. Incluso hubo un caso de pacientes que tuvo lesiones hemorrágicas severas. Dentro de los pacientes que desgraciadamente pues fallecieron, ustedes pueden darse cuenta cómo la inflamación es mucho más intensa, el diámetro de las lesiones es mucho más amplio, había lesiones que eran ampliamente necróticas. Estos cuadros llevaban a un estado crítico del paciente, una inflamación sistémica muy, muy importante que incluso podría llevar a la trombosis de diferentes sitios. Ustedes pueden ver que 9 de cada 10 pacientes que fallecieron vivían con VIH, pero también tenemos pacientes que tenían además espondilitis anquilosante, post-trasplante, mieloma múltiple y psoriasis. Y bueno, de todas estas personas que desgraciadamente fallecieron, vemos cómo la mayor parte de ellos tenía un conteo de CD4 del momento en el que se identificó el evento de mpox severo hacia atrás. Se lograron identificar 7 de cada 10 casos y la mayoría de ellos tenía un recuento menor a 200 CD4. La mayoría de ellos pues con enfermedad avanzada. Y bueno, pues el diagnóstico final de defunción, muchos de ellos tenían otra causa agregada dentro del contexto de enfermedad avanzada y VIH se catalogaba como causa principal de defunción. Esto llevó a que nosotros en Clínica Condesa colaboráramos con otros países, otros grupos de países en el mundo para caracterizar el espectro clínico de los pacientes con enfermedad avanzada por VIH y mpox. Y afortunadamente pues se logró tener datos de pacientes con menos de 350 CD4 y logramos caracterizar este espectro clínico. Vemos cómo incluso a partir de la caracterización clínica de estos pacientes se pudo determinar que mpox severo se podría considerar una enfermedad definitoria de SIDA o enfermedad avanzada. Y esto también contrasta con el comportamiento clínico de otro tipo de hospederos inmunocomprometidos, como los pacientes post-trasplantados.
Y bueno, pues eso es parte de lo que también necesitamos conocer, porque pacientes que puedan tener cierto grado de inmunocompromiso, pues van a presentarse con mpox severo. Y si estamos ante a un clado que puede ser más virulento y más mortal, pues hay que tomarlo en cuenta para pues el futuro. En cuanto al tratamiento, pues vemos como el tratamiento de soporte en la mayoría de los pacientes es pues primordial, ¿no? Vemos como el tratamiento sintomático de soporte era efectivo en la mayor parte de los pacientes. Hay un arsenal terapéutico que puede ayudar. La realidad es que en México lo más que tuvimos acceso durante el 2022 fue em, la transfusión de plasma de paciente convaleciente. No tuvimos acceso a inmunoglobulina específica contra viruela, ni tampoco antivirales, hasta fechas recientes en donde México está participando en el estudio STOMP, en donde los pacientes con cuadros severos pueden ser candidatos a uso de tecovirimat. Y tecovirimat es un antiviral que ha demostrado ser efectivo para viruela humana y mpox. Inhibe específicamente la difusión a células no infectadas a través de la unión directa a la proteína F13 de los ortopoxvirus, y esto frena la producción de viriones hacia el espacio extracelular. Aquí está el sitio en donde actúa específicamente el tecovirimat. Y lo curioso es que los datos clínicos que llevaron a la aprobación de tecovirimat fue de una condición llamada regla animal, es decir, una aprobación de una droga que permite su aprobación con estudio en animales y no en humanos por cuestiones de ética. Y el estudio en el cual se determinó la dosis terapéutica de tecovirimat, pues fue establecida gracias a un ensayo de animal con viruela del simio y viruela del conejo. Y esto permitió justo establecer la dosis idónea cuando se comparó con placebo, y esto se extrapoló a la dosis que podría ser aplicable de acuerdo a la distribución a los humanos. Y una vez que se estableció esta dosis, pues se estudió la seguridad, ¿no? En adultos sanos, y pues realmente los efectos adversos en adultos no enfermos, pues fueron cercanas al 5%, algunos de ellos dolor de cabeza, náuseas, sin muertes asociadas a la administración del antiviral. Y bueno, pues como dije previamente, la dosis fue calculada con el modelo farmacocinético del conejo y del mono. Y esto, extrapolado a las dosis posibles en humanos, se llegó digamos que se compararon estas curvas de distribución de la concentración en humanos, en humanos sanos, con los del conejo y los del simio, y por eso es que se eligió la dosis de 600 miligramos 2 veces al día. Los pacientes que son candidatos a uso de tecovirimat, bueno, pues sabemos que los pacientes que cursan con enfermedad leve idealmente no deberían ser considerados candidatos a esto, porque recuperan en el más del 90% las lesiones, muchas veces sin dejar ninguna complicación. Lo que nos ayudó mucho fue el acceso a las vacunas, a la vacuna contra mpox, que ahorita vamos a hablar de esto, pero en general las personas con un curso severo, con lesiones hemorrágicas, con fluentes, con datos de inmunocompromiso, la población pediátrica, el embarazo, la lactancia, personas con más de una complicación pueden ser candidatos idóneos al uso de antiviral. Presentaciones aberrantes como la presencia de lesiones en cara, en ojo, ¿no? Aquellos que evolucionen con edema genital o proctitis severa también pueden ser unos buenos candidatos a uso de este antiviral. La inmunoglobulina específica para virus vaccina pues está aprobada, solo que su acceso está restringido. Cidofovir es otra opción que podría ser adecuada. Su uso está aprobado por FDA para el uso de retinitis por citomegalovirus, pero también hay algunos datos acerca de su utilidad en mpox. Brincidofovir es un fármaco antiviral aprobado para viruela humana en adultos y niños, incluyendo neonatos, que podría también ser otra opción.
Y trifluoridina, pues se utiliza sobre todo para afección ocular como queratoconjuntivitis o queratitis por herpética, que también ha habido ciertos datos acerca de su utilidad in vitro para los ortopoxvirus. La vacunación tiene dos utilidades importantes. La primera, en frenar la cadena de transmisión. De hecho, una gran parte de las regiones en el mundo afectadas, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, se vieron beneficiadas por el acceso a estas vacunas. En general, tenemos las vacunas disponibles, las podemos dividir en vacuna contra la viruela humana, que utiliza los virus vivos atenuados replicantes, derivadas del virus vaccinia, que se ha demostrado tener un 85% de eficacia contra Mpox. Las personas vacunadas contra viruela deben de tener cierto grado de inmunidad, cercana al 80%. La cuestión es que en Estados Unidos desde 1972 ya no se vacuna para viruela, ¿no? Y esta vacuna no se utilizó en el brote del 2022. Por el contrario, una vacuna de virus vivos atenuados no replicante, que es la vacuna contra la MVA-BN, que es una vacuna vaccinia modificada, que justo el esquema es de 2 dosis con un tiempo mínimo de separación de 28 días. Ha demostrado una efectividad de 86% para Mpox y aprobada desde el 2019. Estas vacunas de un esquema completo de 2 dosis, ya sea de administración subcutánea o intradérmica, bueno, pues ha habido recomendaciones que emergen en este sentido derivado del nuevo brote descrito recientemente. Y muchas preguntas surgen respecto a quién debe de tener un refuerzo después de haber completado. eh, con la vacuna de virus vivos atenuados no replicantes. Y en realidad no hay una recomendación como tal establecida. Se recomienda que en alguien en un área de alta prevalencia, pues vamos a hablar de un brote, podemos decir que se puede poner un boost cada 2 años. Y cada 10 años, si es que tenemos un paciente que estuvo expuesto a una cepa con virulencia baja. El tiempo esperado para el desarrollo de inmunidad es de 2 semanas posterior a la aplicación de la dosis. Contraindicaciones básicamente alérgica a los componentes de la vacuna, dermatitis atópica. Y pues los efectos adversos, pues puede haber dolor, enrojecimiento, edema, hiperpigmentación y descoloración de la piel en el sitio de aplicación de la vacuna. Puede haber fiebre, fatiga, náuseas, mialgias, escalofríos y fiebre en otro contexto, pero estos efectos son mínimos. Y de las vacunas disponibles comercialmente, pues la más conocida ustedes saben que es Ineos, que fue la que más se estudió alrededor del mundo, que está aprobada por FDA, y para mayores de 18 años de edad. Puede ser utilizada pre o post exposición. Y más adelante vamos a ver cuáles son las implicaciones de profilaxis post exposición. La otra vacuna fue la de virus vivos replicantes, que no se sugirió administrar de forma universal debido a que podría tener emergencia de casos subclínicos en un paciente inmunocomprometido. Por eso es que no se recomendó su uso durante el brote del 2023. Como profilaxis post-exposición, pues cualquier persona que se conoce la exposición a Mpox o que se presume esta exposición sin corroborarla, o durante la presencia de un brote en aquellos de alto riesgo, como vimos en el 2022, específicamente la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, pues pueden ser buenos candidatos al uso de profilaxis post-exposición en alguien que tenga un riesgo sustancial. Incluso pacientes que tengan una exposición conocida, que no desarrollan síntomas posterior a la exposición, también son candidatos a la vacuna. La vacuna se tiene que administrar idealmente en un periodo de 4 días posterior a la exposición, máximo hasta el día 14, para tener una mayor éxito de la aplicación. ¿Por qué? Porque acorta el tiempo de duración de los síntomas, acorta el número de lesiones, hace más rápida el periodo de convalescencia y bueno, pues lo que también vimos es que si el paciente se encuentra en un estado de inmunocompromiso importante, pues el curso de la evolución de las lesiones puede ser más prolongado y quizás en estos casos podría considerarse el beneficio de usar vacuna para la profilaxis post-exposición.
Pero ya dar una vacuna en el momento que ya tienen síntomas los pacientes, o se da el diagnóstico de la recuperación, es algo que está totalmente contraindicado. No se considera inmunizar a un paciente que acaba de recuperarse o convaleciente, debido a que la inmunidad natural se considera adecuada en ese sentido. También es importante porque después de tener una cierta población vacunada o que desgraciadamente adquirió la infección de forma natural, pues se ha estudiado varias poblaciones, un reporte retrospectivo de 37 casos de hombres que tienen sexo con otros hombres que tuvieron mpox y fueron vigilados y se identificaron 7 reinfecciones, ya sea post vacunal o post infección. Un individuo de estos 7 tuvo un cuadro de reinfección tanto después de la vacuna como después de la infección. Y la presentación clínica de estos casos pues son más leves, ¿no? Lesiones únicas, aisladas a nivel anogenital principalmente, que pueden ser fácilmente manejadas de forma ambulatoria. Las complicaciones de los pacientes afectados son múltiples. Las más importantes son la presencia de cicatrices que pueden llevar a deformidad, fimosis y parafimosis que podría requerir corrección por el servicio de urología, cicatrices de lenta evolución, síndromes postinflamatorios por la respuesta inflamatoria, las infecciones que hablamos de ellas. Y por ejemplo aquí vemos un caso de nosotros, que desgraciadamente cursó con una evolución muy severa, ¿no? El paciente vive con VIH y tenía menos de 204. Y bueno, pues sin duda este cuadro no lo llevó al hospital. Bueno, más bien muchos pacientes desgraciadamente que nosotros atendimos no eran recibidos en áreas hospitalarias prioritarias debido a que no había una logística de cómo atender a estos pacientes y pues la mayoría eran egresados sin atención hospitalaria, pero bueno, los pacientes se recuperaron la mayoría de ellos en casa y podemos ver cómo las cicatrices que puede dejar el haber padecido en POC pueden llegar a ser incluso estigmatizantes para los pacientes. Este paciente, por ejemplo, les puedo compartir que refiere utilizar guantes porque no se siente cómodo usando los plasmas, ¿no? Porque ellos siempre le preguntan por qué le pasó, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes dentro del contexto clínico, epidemiológico, y pues estoy abierta a preguntas. Muchas gracias por todo. Excelente y muy ilustrativa sesión. Gracias, Gesser. Yo, en lo que hay alguna pregunta, no, de hecho ya hay preguntas, que son preguntas técnicas hasta el momento. Yo tengo una duda, así que me voy a atrever a preguntar. ¿Hay manera de saber en nuestro país o ya se sabe, y si sabes también en El Salvador, que ayudaría mucho, entiendo que el considerarlo epidemia ahora es porque es un mpox de otro tipo, ¿verdad? ¿Es correcto? Pues se presupone, de acuerdo al comportamiento actual, que podría tener una diseminación que involucre a más población que previamente no vimos afectada en el brote del 2022. Si el clado 1B se comporta como hasta ahora se ha descrito en esta región de África, pues cualquiera podría afectarse, ¿no? Otra manera es mujeres, niños, Así adultos es. inmunocompetentes ha llegado a afectar. Sí, sí, de hecho, una gran proporción de los afectados ahorita por el clado 1B son niños. Eh, pues de hecho, OMS ha emitido varios comunicados y entre esos comunicados uno puede ver cómo, no sé, por ejemplo, hace poco vi un video en un hospital no me acuerdo específicamente de qué región del Congo, pero la atención a niños con lesiones diseminadas, no, es totalmente, pues preocupante, ¿no? Y algo desgarradora seguramente. Sí, sí, seguro.
VIH? Bueno, estamos hablando de una zona de alta prevalencia de VIH, pero la mayoría son personas de población general, ¿no? Ok, No viviendo con VIH. ok. Aparte de la afectación por grupo etario, ya lo dijiste durante la plática, pero clínicamente ¿hay alguna manera de distinguirlos? Si nos pudieras recordar. Pues en realidad los pacientes que nosotros observamos en el brote del 2022-23, pues eran la mayoría jóvenes, o sea, aquellos que tuvieron un curso tórpido, severo, sin duda tenían algún tipo o algún grado de inmunocompromiso, incluso estando indetectables. Hay una población de pacientes que estando indetectables, pero no en adecuada recuperación inmunológica por diferentes causas. También vimos en este tipo de población que el curso también era severo, ¿no? O sea, fue muy, pues sí nos decepcionamos mucho de que a veces queríamos referir a nuestros pacientes a atención hospitalaria por dolor o por lesiones que impedían el tragar y pues era pues un referir a pacientes y que nos los rechazara, ¿no? Hubo una vez que incluso a un paciente lo aislaron en área COVID porque no sabían dónde ponerlo. Entonces, sí, la logística de recepción de pacientes que requerían hospitalización fue muy pobre durante el curso de este brote. Y yo creo que esa razón es por la cual la OMS dice, bueno, o sea, ya nos pasó esto recientemente y ahora existe el riesgo de que nos vuelva a pasar peor. Creo que sí es muy relevante declararlo como una emergencia pública de interés internacional. Incluso deberíamos de estar muy al pendientes de cuál es la planeación para la respuesta en determinado momento que esto se salga de control, que esperemos que no, ¿verdad? Exacto. ¿Y hay alguna clave clínica para, digo, no todos los lugares tienen la detección de los distintos clados de mpox para sospechar que es el clado 1B o el anterior? Bueno, la parte buena es que justo ahora sí se están uniendo esfuerzos para caracterizar la distribución de los clados, que de hecho OMS los está rastreando. En México, lo que puedo decir es que la mayor parte de los casos que se han descrito, incluso recientemente, porque lo que es real es que en México la transmisión comunitaria no ha terminado, sigue estando vigente, y esta predominantemente es por el clado 2B, que es la del 2022. O sea, estamos teniendo, en Condesa, por ejemplo, llevamos cerca de 15 casos en lo que va de este año. Y la mayoría de los que pueden, los que pudieron determinarse el clado son 2B. Entonces, en el país hay cerca de 49 casos a nivel nacional. Entonces sí o sea, sigue habiendo transmisión del clado 2B en México. Y eso es algo también muy importante mencionar, que afortunadamente es el 2B, ¿no? Que entonces las recomendaciones son las mismas, ¿no? Hasta ahora con la misma incidencia. Sí, así es. Ok. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta clínica, ¿cómo hacer diferencia con el sarampión en los niños? Pues bueno, el Bueno, sarampión tiene lesiones típicas que muchas son más veces es un poco complicado confundirlo, pero la verdad es que ya tuvimos un caso de lesiones pustulares como las que mostré en las imágenes, que nosotros jurábamos que era mpox, y que justo fue una mujer, y cuando nos recibimos la PCR era sarampión. Entonces, sí es un diagnóstico diferencial. Quizás creo que aquí la ventaja que tenemos es que una gran parte de la población tiene la vacuna de sarampión de la infancia y esto te permite tener una inmunidad la mayor parte de tu vida, pero sí creo que desde los movimientos estos antivacunas, creo que hay una proporción quizás pequeña de personas que no están inmunizadas contra sarampión y puede
si tienes un curso de sarampión en un adulto que no recibió inmunización previa, el curso podría ser similar a Mpox. Sí, de hecho el R0 de la vacuna perdón, el porcentaje de vacunación para hacer vacunación de rebaño, protección de rebaño con sarampión es 95%, prácticamente todos tendremos que estar vacunados. El sarampión, nomás recordando un poco, pues hay conjuntivitis, es un rash morbilliforme, confluente, que típicamente no postula ningún virus o bacteria tiene palabra de honor. Lo sabemos, pero no es que típicamente lo haga. Y ellos en POX típicamente postula, ¿no? O hay casos que no hay pústulas. Puede haber casos de que solamente evolucionan como una úlcera única, ¿no? A nivel de mucosas. Ujú. Sí, casos por eso es importante como que conocer todo el espectro, porque no necesariamente en el 100% vamos a ver pustulares, lesiones pustulares. Perdón. Tengo varias preguntas acerca de la vacuna en México de Mpox. ¿Sabemos algo? Que yo sepa, la vacuna a nivel internacional tampoco está tan ampliamente distribuida, ¿no? Estuvo distribuida durante el brote. La verdad es que actualmente hay poca distribución de la misma. De hecho, parte de la declaración de emergencia que se hizo el 14 de agosto tiene que ver con em, eh, aumentar o unir esfuerzos para la que las empresas farmacéuticas que producen estas vacunas reciban insumos para poder tener una producción adecuada y responder ante una posible pues afección global, ¿no? De este brote. Pero en Pre- México eh, nunca hemos tenido disponibilidad de una vacuna contra. no, ¿verdad? No, nunca. No sé si en El Salvador. Hablan si se puede transmitir por aerosoles, por Sí, gotículas en el aire. Ajá. sí es posible la transmisión por aerosoles. Como dijimos hace rato durante la charla, esta transmisión no es relevante en el contexto del brote del 2022. Quizás sea relevante en mayor medida si tenemos el clado 1B afectando de forma global, porque sí está descrito, pero la realidad es que vamos a hablar que 95% de los casos que conocemos del brote del 2022, el contacto era estrecho, íntimo. De hecho, incluso llegamos a tener casos de personas afectadas en donde el cuidador primario dormía en la misma cama porque no había de otra, pues, o sea, y afortunadamente el cuidador primario no resultaba afectado. Ok, ok. Oye, preguntan si las lesiones anogenitales se asocian a transmisión sexual. Yo supongo que esta pregunta pues va relacionada con la presencia del virus en fluidos genitales o en semen. Así es, sí. De hecho, la distribución de las lesiones en este brote lo vimos con más frecuencia en la región anogenital porque era la vía de entrada, ya sea Sí. a nivel genital o a nivel anal. ¿Y es porque el virus está presente en semen y secreciones vaginales o es por contacto directo? Es por las dos, contacto directo y Por las presencia dos. de virus viable en secreciones genitales Ok, y en secreciones rectales también. ok. Muy bien, en rectales también. Ok, pues creo que son las principales preguntas. Bueno, no creo que lo pueda contestar Gesser. Dependerá del estado donde se encuentre. J. Antonio, si envío una muestra al laboratorio estatal para confirmación de Mpox, ¿en cuánto tiempo debe tener el resultado? Bueno, aquí la realidad es que todos tenemos el mismo laboratorio de referencia. Esa es otra de las debilidades que tenemos, que el diagnóstico está centralizado en Ciudad de México, en el INDRE. Todas las muestras deben ser referidas al INDRE
y eso es, sin duda, eso no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque seguramente si tenemos un caso en Tijuana, en Sonora, esa muestra seguramente no va a llegar de forma más complicada y seguramente el proceso para el envío de muestras es un poco, me imagino que es un poco más tedioso. Eh, la realidad es que Claro, nosotros a partir de enero de este año, de los casos que hemos visto en la clínica, el tiempo de respuesta, siendo Ciudad de México, ahorita ya es más de 2, 3 semanas. es más el diagnóstico clínico, tratamiento, aislamiento. Así es, sí. Perdón, y ya el resultado solo para confirmar. Bueno, pues muchas gracias. No sé, doctor Ernesto Guidos, si quiere hacer algún comentario final. Sí, tal vez en este caso agradecer a ustedes por habernos atendido con prontitud en la solicitud que les hicimos, y especialmente a toda la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, en especial, y en general a la mayoría de las asociaciones de México que nos han ayudado durante el año pasado, de cardiología, inmunología, todos estos alergias nos han ayudado mucho. O sea, no es quizás solamente de una asociación, es del pueblo de México que nos está ayudando de veras. Y por esta información, por estas charlas tan amplias y con conocimiento del problema. Así que a ustedes en especial por, por habernos acompañado esta noche, y a México, a todos los profesionales de México, agradecerles también ese apoyo que siempre nos han dado y esperamos seguir contando con ustedes. Gracias, Iván, y gracias, Daniela, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor Guidos. Pues sí, ¿qué quiere? Así somos los mexicanos de colaboradores y prestos y todo. Y Donde no nos colaboran es en el fútbol. más, Siempre perdemos, pero bueno, no, es en serio, de veras. Cada vez que hacemos una solicitud a cualquier asociación de México, cuando lo necesitamos, no dudamos de la respuesta de ustedes. Y así que de nuevo, de veras, gracias por acompañarnos, por escucharnos y por darnos su tiempo, su valioso tiempo, por enseñarnos este tipo de... nos dan en una hora el resumen de cuántas horas de estudio y de experiencia, años de experiencia, de que gracias a los dos nuevamente y a la asociación. Gracias. muchas gracias, doctor. Un gusto. La MEIN cada vez cruzamos más fronteras y es El Salvador un país muy amigo. Gracias, Gese, por Gracias a ustedes por la invitación. la reunión. No sé si quieras dar algún mensaje de cierre para todos los que te escuchan. Bueno, pues es importante la capacitación, sobre todo del personal de primer nivel o personal de primer contacto, porque una gran proporción de estos casos van a ser vistos por médicos generales, médicos familiares, y si en nuestro poder está poder capacitar a este tipo de población, de colegas, creo que para nada es en vano este tipo de esfuerzos. O sea, creo que sí es importante que cada uno de nosotros prepare a los médicos de primer contacto en la región donde trabajemos porque van a ayudar mucho a que tengan alta sospecha clínica. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Esta transmisión también la hemos grabado en Facebook Live para los que lo deseen, que nos la soliciten y con gusto se la vamos a entregar. Gracias, pasen buenas noches. Buenas noches, gracias.